Un motor de corriente continua, excitación-derivación, consume una corriente de 20 A cuando gira a 1000 RPM, siendo la tensión de alimentación de 200 V. La resistencia de inducido es de 0,1 ohm y la resistencia del devanado de campo es de 100 ohm. Suponiendo que el flujo es proporcional a la corriente de excitación, la reacción de armadura es despreciable, las pérdidas de rozamiento mecánica y el hierro son nulas, la caída de tensión en escobillas es nula. Si la cúpula de carga se reduce a la mitad y se ha colocado una resistencia de 0,25 ohm en serie con el circuito del inducido y la otra de 25 ohm en serie con el circuito de campo, calcular la corriente total consumida. Recordemos el circuito de motor de corriente continua, excitación-derivación. Acá tenemos I, IF, IA. Recordemos también que tenemos estator, rotor, que esto es igual a campo, esto es igual a estator es igual a campo y también excitación. Rotor es igual a armadura, inducido. Y este también es inductor. Esto es field en inglés. Entonces la corriente total va a ser igual a IF más IA, la corriente de campo más la corriente de armadura, F de field. Bien, tenemos entonces los datos que la corriente en el estado 1 tenemos que la corriente es igual a 20 A cuando gira a 1000 RPM. 1000 RPM. Siendo que la tensión de alimentación, la tensión es igual a 200 V. La resistencia del inducido, que el inducido es armadura, entonces sería RA 0,1 ohm. La resistencia del devanado de campo, field, 100 ohm. Suponiendo que el flujo proporcional. Bueno, acá había algo más que nos pedía el ejercicio.
que era la velocidad de giro del motor. Bien, la corriente total consumida, eso es en el estado 2. Entonces, para el estado 2 necesitamos, vamos a ponerle I2, va a ser igual a IF2 más IA2. Lo que tenemos que recordar es esto. Bueno, que lo vimos recién, I total es igual a IF más IA. La tensión de entrada es E más IA por RA, tensión en las escobillas. Que esto que lo que vimos recién, estator es igual a campo, excitación e inductor también acá. Rotor igual a inducido, armadura. Y esto que es la tensión y el torque. Bueno, lo que podemos escribir acá es que del estado 1 tenemos a que la tensión E1 va a ser igual a esto. Copio. K es una constante constructiva de la máquina. Esto es flujo 1 por la velocidad 1. Y también podemos decir que para el estado 2 E2 es igual a K, que es la misma acá, por flujo 2 por la velocidad 2. Usando la otra fórmula, también esta fórmula, podemos decir que torque 1 es igual al flujo 1 por IA 1, vamos a poner. Para el estado 2 va a ser, entonces acá, torque 2, flujo 2, corriente 2, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer el circuito para el estado 2. Tenemos que copiar esto. Y acá tener en cuenta que se agregan cosas. Dice, si la cupla de carga se reduce a la mitad y se ha colocado una resistencia de 0,25 en serie con el circuito del inducido, entonces acá iría una de 0,25, torque 2 es igual a torque 1 sobre 2, porque dice que se reduce a la mitad. Y también la con el circuito, y la otra de 25 ohm en serie con el circuito de campo. $25. Tenemos acá que RA en un principio era 0,1, ¿no? Entonces este va a ser 0,1, 0,1,
y RF 100. Y esta también está diciendo. Entonces acá tenemos 100 ohm, 0,1 ohm. Bueno, la tensión se sigue manteniendo en entrada. Entonces decimos que IF 2 va a ser igual a U sobre R2, ¿no? Y R2 es la suma de estas dos resistencias. La tensión de entrada, que son 200 volts, y R2, que va a ser 100 más 25. 100 más 25. Esto va a dar 1,6 amperes. Bueno, nos da 1,6 amperes. Y F2. Entonces acá ya tenemos IF2. Nos falta entonces IA2. ¿Cómo calculamos IA2? Usamos esta relación. Copiamos. Pegamos por acá. Y lo dividimos por el estado 1. Bien, esto nos va a quedar esto se va, este se va. T2 habíamos dicho que es 0,5 de T1. Entonces en vez de T2 acá, lo reemplazamos por este valor, 0,5 T1, porque es la mitad. Bueno, en este caso acá se me va T1 y me quedan los flujos. Sabemos que los flujos, el flujo magnético es proporcional a IF. Si IF cambia, el flujo cambia. Entonces podemos decir que flujo 2 sobre IF2 es igual a flujo 1 sobre IF1. Entonces el flujo 2 va a ser igual a flujo 1 sobre IF1 por IF2. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, flujo 1 por IF2 sobre IF1. Bueno, entonces tenemos que flujo 1 por IF2 habíamos calculado
que vale 1,6. 1,6 amperes. Y flujo IF1 no lo tenemos, pero lo podemos calcular. IF1, que es del estado 1, va a ser igual a la tensión sobre R1. Entonces va a ser 200 volt sobre la resistencia 1, que vale 100 ohm, que en este caso es RF. $100 ohm. Esto me va a dar un 2 amperes. Bien, IF1 vale 2 amperes. Entonces vamos acá, 2 amperes. Entonces esto es 0,8 1,6 dividido 2, 0,8 por el flujo 1. Bien, ahora con esto venimos para acá. Esto es lo que nos vale el flujo 2. Venimos para acá y reemplazamos, ¿no? En vez de flujo 2 vamos a poner 0,8 flujo 1 por IA2. Y ahora podemos simplificar esto y esto. Ahora, entonces, despejando IA2, IA2 va a ser igual a 0,5 por IA1, y este 0,8 pasa dividido 0,8. Bien, ahora calculamos IA1 porque no tenemos IA1. Esto es del estado 1, que va a ser igual. Dijimos que I es igual a IF1 más IA1 y 1, ¿no? Entonces IA1 va a ser igual a I1 menos IF1, que esto es igual a I1 vale 20 amperes. 20 menos IF1, que vale 2 amperes. 2. Te queda 18 amperes. IA1, 18 amperes. Entonces esto es 18 amperes, que es IA1. Lo pegamos acá. Y nos va a quedar entonces 0,5, 0,8 por 18 amperes. Y esto nos queda 11,25 amperes. Esto es IA2. Bien, ya tenemos entonces IA2. Entonces, venimos para acá.
tenemos entonces IF2 1,6 más IA2 11,25 igual a 12,85 amperes. Entonces I2 es igual a 12,85 amperes. Ya tenemos el valor de la corriente I, de la corriente consumida en el estado 2, ¿no? Ahí. Ahora calculamos el punto siguiente, el punto 2, que nos pide la velocidad de giro del motor en el estado 2. Bueno, para esto agarramos la fórmula esta. Agarramos esta 2 y dividimos y nos va a quedar E2 sobre E1 igual a K. K, flujo 2, habíamos dicho una relación que vale flujo 2 es igual a 0,8 flujo 1 por la velocidad 2. Esto es flujo 1 por velocidad 1. 2. Bueno, acá se nos va este con este con este. Y nos va a quedar que la velocidad 1 por E2 sobre E1 es igual, para acá tenemos que dividir por el 0,8 que está acá, pasa dividiendo, no, va a ser igual a la velocidad 2. Esta es la fórmula. Bueno, acá tenemos la velocidad 1 que nos dan de dato, 1000 RPM. No tenemos ninguna de estas dos datos. Procedemos a calcular E1. E1, bueno, calculamos con la siguiente fórmula. Entonces, hemos dicho esto. Copiar.
despreciamos esta caída de tensión. Esto es 1, esto es IA1, esto es R1. Entonces E1 va a ser igual a U menos IA1 por RA1. Ahí está. Esto va a ser igual entonces a la tensión, que vale 200 volts, menos IA1, que es 18 amperes. Lo sacamos de acá. De acá lo sacamos, esto 18, por la resistencia RA, que vale 0,1. Esto es igual a 198,2 volts. Listo. Este valor lo copiamos acá. Esto es E1. Ya tenemos el valor de E1, ¿no? Ahora calculamos E2. Para E2 usamos la misma fórmula. No va a quedar, entonces esto va a ser 2, 2, 2, 200 volt menos IA2, que vale 11,25, por RA2 vale la suma de 0,25 más 0,1. Y esto nos da 196,0625 volt. Bien, entonces acá ya tenemos el valor de E2, que vale esto. Tenemos el valor de la velocidad 1, que es 1000 RPM. Esto es 1000 RPM sobre 0,8. Recordar que acá a 1000 RPM hay que aplicar una constante. Esto nos va a dar la velocidad 2 en RPM por una constante que es 2pi sobre 60, pero como esto está en los dos lados, se simplifica. Por eso podemos trabajar en RPM. Y esto nos da que
La velocidad 2 es igual a 1237 RPM. Bien, ya tenemos entonces la velocidad de giro del motor para ese estado, que es 1237 RPM, y la corriente total consumida en el estado 2, claro, que nos dan acá 12,85 amperes.